Verónica Schneider es mi invitada esta noche. Usted puede participar en esta entrevista comentándola a través de las redes sociales con el hashtag Shirley con Verónica Schneider. A ver, Verónica, ¿cómo llegaste tú al mundo del modelaje y a convertirte en Miss Venezuela? No sé si era un anhelo de pequeña, fue una elección, fue una cosa del destino, fue azaroso. No, me río porque cuando me lo vas a preguntar, lo primero que me viene es decirte por accidente. O sea, yo creo que yo choqué contra todo eso y llegué a donde tenía que llegar porque definitivamente era mi destino. Pero no, yo nunca ni lo anhelé, ni lo soñé, ni jamás me vio Miss Venezuela, ni me veía a mí ahí. O sea, todo lo contrario. De hecho, mi hermana estudiaba, siempre su pasión fue la televisión, las artes, la actuación. Y yo le decía, pero ¿qué vas a hacer tú en eso? No, hay que pensar. O sea, yo era la matemática, la científica, me encantaba. O sea, yo me veía estudiando química pura y luego no entré por química, entré por computación en la Facultad de Ciencias de la Central y yo me sentía súper orgullosa. Me encanta, a mí me encanta estudiar. Mi mejor amiga me dice que la lleve a una academia de modelaje. Entonces voy y la llevo. Y cuando ella se va a inscribir, me conoce Giselle. Y Giselle me dice, ¿por qué tú no te metes? Y yo le digo, no, bueno, pues la verdad, no, yo la vine a acompañar. No, bueno, pero ven sin compromiso a la primera clase. Y bueno, yo nada más que por estar con mi mejor amiga, yo, bueno, vamos. Y en esa primera clase ella preguntó a quién le gustaría estar en el Miss Venezuela y yo no me paré, pero me dijo, párate, ¿cuánto mides tú? Y yo, bueno, unos 7'6", le dije yo en aquel momento, no sé, 7'8". Y ella me dice, ¿a ti no te interesaría ir al Miss Venezuela? Y yo, en mi vida, en ese momento sentí las miradas de todas así hacia mí. Y mi mejor amiga, ella no le había dicho nada. Y yo decía como que, párate, vamos Yo vine juntas. aquí por ti. Sí, vamos juntas, sí voy. Entonces, bueno, efectivamente nos llevó juntas al casting y ella en ese momento no quedó. Y yo sí, ella fue la principal, la que me llevó todas las barras. O sea, una amiga de estas maravillosas. Hice casting, quedé en el primer casting. Pasé por todo el proceso de transformación, de bajar 17 kilos, de quitarme mis frenillos. Y entro en el Miss Venezuela, hago la noche de Miss Venezuela me eligen como Miss World Venezuela, fui al Miss Mundo y ya ahí quedo contratada por Venevisión. Cuando se acaba el contrato me proponen trabajar como actriz. Es decir, en el momento que a ti te coronaron, me imagino que tú no te lo creías. No. Yo no me lo creí nunca. Todavía no te lo crees. Pero te cambió la vida, Verónica, ¿no? Sí. ¿Cómo le cambia a alguien que, bueno, no tiene de alguna manera ese objetivo de vida, estar en la palestra pública? ¿Lo supiste manejar o ha sido difícil el tema de, tú de sabes la fama? Difícil me parece que es ahora, en este momento. Cuando en aquel momento todo eso empezó a pasar, claro, me cambió la vida de no trabajar a trabajar en un medio que no conocía, pero que me fue encantando, me fui enamorando de la carrera, pero yo no lo veía, no me veía ahí. Y yo creo que eso fue el principal choque, de que yo no era lo que había soñado y no era lo que había perseguido, pero bueno, llegó. Y por eso ahí es donde yo considero que el éxito es tan relativo, porque para mí, fíjate tú, que yo te hablo del momento en que cuando yo me casé, cuando logré la estabilidad emocional, para mí eso fue un momento de gran éxito. El Miss Venezuela fue de gran aprendizaje y todo el mundo lo ve como, wow, ganaste el Miss Venezuela, pero yo no lo perseguí. Sí trabajé muy duro para eso, porque una vez que estaba allí, dejé la carrera, que para mí era súper importante, y mi mamá me dijo, si lo vas a hacer, hazlo bien y hazlo con todo, o sea, hazlo con la pasión más grande para que logres, de verdad, que valga la pena haber dejado la universidad. Y así lo hice. O sea, sí me esforcé muchísimo, sí, no fue que me llegó de la nada y que, no, o sea, sí hubo un esfuerzo, pero no fue un sueño perseguido. Eso me llegó, me cambió la vida y me mostró un camino que jamás me imaginé que existía para mí. Y cuando lo empecé a recorrer, me empecé a dar cuenta que era un camino donde me sentía muy cómoda, donde encontré y conocí grandes pasiones, grandes amigos, grandes personalidades que me inspiraron. Me dijiste al principio, bueno, la verdad es que yo tenía distancia con ese tipo de no sé si de concursos, pero con ese tipo de mundo, ¿no? ¿Qué imagen te quedó de Miss Venezuela después de haber participado? ¿Cuál es el rostro que tienes de ese concurso de belleza? Mira, el mayor respeto que yo puedo sentir por un momento en que viví es lo que yo siento por el Miss Venezuela. O sea, el Miss Venezuela me enseñó muchísimo, me enseñó disciplina, me enseñó que si quieres algo tienes que trabajar por eso, me enseñó que hay muchas cosas que pueden ser muy anheladas por otros, que a lo mejor tú no le das el valor,
pero sí lo tiene, no deja de tenerlo por tú no conocerlo. Y cuando estuve allí y vi gente que de verdad venía de otras partes de Venezuela, que no tenía dónde vivir, que pasó tanto trabajo también para estar ahí, yo empecé a valorar el lugar donde estaba. Y empecé a darme cuenta de que, bueno, ¿por qué no? Estoy aquí en un lugar que relativamente es privilegiado y fue una escuela, para mí fue una escuela de vida. Y realmente las personas que conocí allí, muchas todavía hasta el sol de hoy, yo guardo infinito respeto y agradecimiento por todo lo que me enseñaron y por todo lo que aprendí de la vida en esa pequeña escuela. Fíjate Ahora, perdón que te interrumpa, Verónica, fíjate que en este último tiempo hubo señalamientos con relación al concurso, personas que trabajaban fuera del concurso. Y yo le pregunto a las mises que estuvieron allí, que además trabajaron de cerca con la organización, ¿en algún momento a ti como participante le hicieron alguna propuesta, Jamás. diría yo, indecente? Jamás, todo lo contrario, todo lo contrario. Las cosas que yo vivía allí adentro era de protección a las chicas, o sea, nos hablaban y nos decían no dejen que absolutamente nadie se aproveche de la posición en la que están, digan las cosas. Y la verdad es que todo lo contrario, tuve de hecho un episodio con Joaquín Riviera, que en paz descanse, fue una de las personas que me enseñó a respetar lo que yo estaba viviendo en ese momento también, porque a mí me empezó a llamar alguien del canal diciendo que él era de un abogado y que, bueno, que me quería conocer, que necesitaba hablar, que había tomado mi teléfono del contrato que yo había firmado, porque todas firman un contrato para participar antes de si ganas o no. Y yo me acuerdo que yo, tienes 19 años, no sabía qué hacer y se lo comenté a Giselle. Y Giselle me dijo a mí en ese momento, eso no debe pasar, habla con Joaquín. Y ya a mí me dio pena hablar con Joaquín y ella misma fue la que se lo dijo. Yo lo que me doy cuenta es que en un ensayo Joaquín dice, Monagas, baja. Y yo, wow, ¿qué pasó? Bajo y me dice, ¿qué pasó? Yo, mira, no, aquí está el teléfono, mira los mensajes. Nada, no había nada grave en los mensajes tampoco, no va a ser, yo no soy amarillista, simplemente era una persona que quería acercarse. Y él me dijo, ok, esto no puede volver a pasar. Si te llega a pasar algo así, tú inmediatamente me lo comunicas a mí. Ya yo voy a tomar cartas en el asunto. A los días me llama Joaquín y me dice, todo está resuelto, no te han vuelto a molestar. Yo, no, más nunca, para nada. Y me dice, bueno, ya a esta persona se le llamó la atención, yo no sé si lo votaron, no sé nada. Simplemente me dijo, eso no debe pasar y no va a volver a pasar. Y me pidió disculpas como en nombre de Venevisión, pues. ¿Cómo puedo hablar yo mal de algo que justamente viví todo lo contrario? Ahora, es lo que te estoy diciendo, yo creo que tanto Venezuela como el mundo entero, pero Venezuela particularmente ha cambiado mucho en los últimos 20 años. Yo participé hace 20 años y me entristece escuchar todo lo que escuché. La verdad que no quise profundizar mucho en las cosas que me enviaban como para que leyera las noticias, porque sí, hay gente que quiero mucho que está involucrada y yo no pondría, porque en mi experiencia nunca dudé de que esas personas fuesen íntegras. En este caso, ¿para qué llenarme de esa información o hablar de algo que desconozco? Porque después de que yo participé, han pasado 20 años y yo no puedo hablar de lo que ha pasado en 20 años, pero sí puedo hablar de lo que yo viví en ese momento. Y la organización Miss Venezuela para ese entonces era una organización que a los venezolanos nos llenaba de orgullo. Yo me sigo sintiendo muy orgullosa de haber participado en Miss Venezuela, muy orgullosa de todas las producciones que se hicieron en Venezuela, porque eso es lo que me ha llevado a mí hasta donde estoy hoy. Yo tengo que hacer una pausa, Verónica, qué lindo lo que dices, pero vamos a hablar precisamente de ese título, ¿no? Cuando a una persona la coronan como una de las mujeres más bellas de Venezuela, la mujer que va a representar a Venezuela en el mundo como la belleza que quiere que el mundo vea. ¿Cómo se hace para cumplir con ese peso, no? Es decir, porque, bueno, de alguna manera pues también pasa el tiempo, aunque te ves estupenda, aparte eres todavía muy joven, pero a lo largo del tiempo, por supuesto, convivir con la imagen que puede tener el público de una persona que ha sido la más bella, ¿se convierte en un peso o más bien en un buen recuerdo? Me lo vas a responder al revés. Hacemos una pausa, Verónica Schneider es mi invitada esta noche, ya volvemos.